Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina, ¿cómo estás? Cuánto me alegra volver a tenerte aquí en el jardín. ¿Verdad, José Antonio? ¿Cómo estamos? Yo siempre estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, estoy... no me gusta usar tanto la palabra bien porque es demasiado general y no dice mucho realmente. Entonces, la otra palabra sería bastante excitada de todas estas cosas que están pasando ahora con la entrada de Plutón en Acuario, porque entonces ahora... Antes hablábamos hipotéticamente, ahora ha pasado, ¿no? Como dijimos en episodios anteriores. Exacto. Estamos en una nueva era, hemos comenzado un ciclo, sí. Dejamos atrás un ciclo que me gustaría que explicaras, sí. Y entrando ya en faena. Sí. 200 años, ¿por qué esa marca de 200 años? ¿Y qué es lo que termina? ¿Qué es lo que empieza? ¿Y Exacto. por qué es tan importante este episodio de hoy? Sí, es un episodio extraordinario y fíjate que normalmente lo que ocurre cuando un planeta tan importante como estos planetas que se mueven tan lento alrededor del Sol, entonces es un evento que cambien de signo, no es algo como Marte que lo va haciendo cada 2 o 3 meses. Uh-huh. Esto es algo que ocurre una vez ahora ha ocurrido cada 18 años, ahora se va a quedar 20 años en Acuario, ¿no? Entonces son hechos, por ejemplo, una de las cosas fundamentales de esta entrada de Plutón en Acuario es que nadie que está vivo ha vivido esto antes. No hemos vivido nunca los que estamos vivos a Plutón en Acuario, porque la última vez fue en 1777. Por tanto, no lleva 248 años en darle la vuelta al Sol. Entonces es un tema nuevo y como hablamos anteriormente, esa vez anterior coincidía con la Revolución Industrial, coincidió con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, nada más y nada menos. Poca cosa, ¿no? Poca cosa. ¿Cómo le cambió las vidas a nuestros antecesores en aquellas etapas de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Entonces ahora miramos, como pasó cuando entró en Capricornio, o sea, el signo que está dejando, porque no lo ha dejado del todo todavía, y de eso vamos a hablar. En 2008 entró, ¿no? Y cuando entró tuvimos la caída de los Lehman Brothers, como ya lo hemos mencionado, que ocasionó aquella increíble crisis financiera mundial. Que si visto de otro modo es una limpieza absoluta de aquello que estaba siendo falseado, escondido. Siempre, exactamente. Cuando cualquier planeta entra en un signo, lo que hace que concluye o ha dejado claro lo que significaba el signo anterior, porque está dejando el signo anterior. Pero esta transición de dejar Capricornio, donde ha estado desde el 2008, se prolonga hasta noviembre del 2024, ¿ok? Va a estar entrando y saliendo de tierra a aire durante todo este tiempo. Es decir, si yo lo he entendido bien, los cambios ni son bruscos ni son definitivos. No. Estamos subiendo y bajando. Y me recuerda, ¿sabes lo que me recuerda? De una forma así, para mí bastante clara,
con todos estos chats que están saliendo de inteligencia artificial, cuando tú escuchas a los chicos de OpenAI, a los que son los protagonistas ahora, los sí, conocidos, a los que conocemos. Exacto. Muy protagonista porque los está entrevistando todo el mundo, o sea que si todo el mundo le interesa esto, se mete en YouTube y si pones puede ampliar la entrevista a información. Sam Altman, por ejemplo, te van a salir no sé cuántas entrevistas. Porque como las que te has visto tú, me he visto yo, gracias a que me has enviado los enlaces y estamos al día de lo que se va contando. Pero a nivel astrológico, ¿cómo se dibuja esto? Bueno, el tema que quería terminar es que hay esta transición que no, o sea, es decir, Plutón no se queda en Acuario hasta noviembre del 2024. Va a estar entrando y saliendo de Capricornio. Entonces es como esta cosa que se vuelve 29, 28 grados de Capricornio, vuelve a entrar en Acuario, se vuelve a meter en Capricornio y finalmente al final de noviembre del 24 es cuando ya entra en Acuario y se queda ahí. Pero fíjate qué coincidencia, estas coincidencias extraordinarias cósmicas, que estos chicos que están largando estos primeros pasos de estos chats para que la gente se vaya acostumbrando a usarlos, ¿no? Me recuerda esta transición, porque ellos dicen, bueno, largamos las versiones más simples para que la gente vea cómo los va a usar, para qué los va a usar, ellos también ven para qué lo usa la gente, y a medidamente se van alimentando con el uso de la gente, ¿no? Estos chats, cada vez que alguien lo usa, va registrando todo eso, va sacando más palabras y cada palabra que metemos nosotros, el chat la va guardando y se va enriqueciendo y va creciendo de una forma que la mente humana no crece tan rápido, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿tú crees que está el ser humano preparado para esta evolución tan rápida de la parte digital que nosotros mismos hemos inventado? Definitivamente no. Por algo, Elon Musk ha hecho firmar esta carta por 1000 personas para que por favor no larguen la versión más avanzada, que sería la que viene después del chat GPT-4. Porque el chat GPT-4 ya no te lo regalan, primero, ¿no? Han creado una necesidad y ahora encuentran el negocio. Sí, te dieron el 3 y 3.5, que son más que suficiente para la gente que no está muy actualizada en todo esto, porque la sabiduría de esos dos plataformas ya pasa el 99,9% de los seres humanos. Entonces, le puedes preguntar de lo que quieras y te va a contestar. Con el contenido que tenga. Con el contenido que tiene, y estos chats es renovados hasta el 2021. Quiere decir que si le preguntas algo de que 2022. Sea ya no está tan... Y también comete muchos errores, es decir, pero ¿quién se da cuenta que comete errores? Si tú le haces preguntas... Aquel que no tenga la cultura suficiente como para darse cuenta de que lo que está leyendo no es correcto. Exacto. Entonces, donde más comete errores es en las fechas, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, en una de las preguntas que le he hecho, porque obviamente lo he estado usando mucho, le pregunté cuáles eran las veces anteriores que Plutón había estado en Acuario y correctamente me dio todos los años donde Plutón había cambiado de signo, pero no... Las fechas adecuadas. No, la fecha sí, pero no que entraba a Acuario. Ajá. ¿No? Cuando entraba Sagitario, Escorpio... Le faltaba información. Sí. Entonces, pero claro, el tema es que cuando tú hablas de esto con el chat, tú le dices, esto te has equivocado, en tal fecha entró en Sagitario y no en Acuario... Y lo corrige. Lo corrige. Gracias a ti. Gracias a todos los que lo usamos. En este caso, digo, concreto. Sí. Entonces el chat te lo dice, perdona, tienes razón, así te dice el chat. He cometido un error allí. Entonces esto se va enriqueciendo y para esto lo han largado. Pero esta transición hasta que larguen el que tienen preparado... Es lo que tú decías de entrar y salir, entrar y salir. Exactamente. Es como un reflejo de lo que está pasando con la entrada de este Plutón en Capricornio, que entra pero vuelve y entra y vuelve. Entonces esto habla de algo muchísimo más profundo que todo eso, por supuestísimo, que es esta transición entre pasar de tierra a aire. Me parece que quiero centrarnos en el título del episodio de hoy, Plutón en Acuario y la inteligencia artificial. Mitos de Aries. Por ejemplo. Mitos
Nosotros trabajamos en este podcast la astrología arquetípica. La astrología arquetípica tiene un denominador común que son los mitos, la mitología. Sí. ¿Nos puedes, por favor, definir el mito del episodio de hoy y desarrollarlo para que lo entendamos? Bueno, antes que nada, decir que el mito no es simplemente un cuentito, que lo es un cuento, pero es un cuento que nos habla de cosas mucho más profundas y universales. Si hablamos de historia entre madre y padre, eso es absolutamente universal, porque todo el mundo tiene un padre, aunque no lo conozcas, ¿no? Entonces, en los casos cuando la gente no conoce a su padre físicamente, igual tiene este padre interior con el que lucha igual, ¿no? Aquí hay así como por ejemplo en Cáncer es una historia madre-hija, en Aries concretamente, como también en Leo y Capricornio, debo decir, pero en Aries es realmente una historia padre-hijo, una historia de lo que debe hacer el hijo para reclamar su lugar dentro de la familia, dentro del lugar que le corresponde, que es la generación después. ¿Hijo o hija? ¿O no, hijo? ¿Hijo varón? Hijo varón con padre. Hijo varón, con padre. Es que pero hoy en día eso es importante aclararlo. Bueno, pero no, porque aunque sea una hija la que nació Aries, ¿ok? Y va a tener este tema con la hija también tiene el tema con padre. Y normalmente las chicas Aries normalmente o nacen en un hogar donde hay varios varones y ella es la única niña, por ejemplo. Su actitud es bastante masculina, no, entonces lleva las características de Marte, que es el planeta que rige a Aries, ¿no? Entonces, hay varias historias, obviamente una es Edipo. Edipo digo porque todo el mundo se cree, la historia de Freud, que Edipo es el amor del hijo por la madre, entonces querer eliminar al padre para quitárselo de encima. Pero la verdadera historia de Edipo, él mata a su padre sin saber que era su padre, para empezar, porque ya estaba ciego para cuando lo mata al padre, ¿ok? No veía a quién estaba matando. No. Y tampoco, y cuando se casa con la madre no sabía que era la madre. ¿Ok? Él llega a un reino, lo acogen y daba la casualidad que esta era la madre. La madre ni se acordaba que esta era su hijo, ni él sabía que esta era su madre. Pero había una atracción emocional. Exactamente. Y él, obviamente, entonces, esta historia que Freud, obviamente, recogió para hablar de eso que pasa con el hijo varón, que quiere la total atención de su madre y para eso tiene que quitarse de encima a su padre. Que lo hemos hablado en algún otro programa también, el complejo de Edipo, que se estudia en psicología y que hay muchísima literatura al respecto. Pero desde el punto de vista astrológico, ¿cómo lo centramos? Entonces, este es uno de los mitos. Es esa lucha de recuperar la atención absoluta de madre y el padre interfiere de alguna manera en Marte. la psique del hijo, ¿no? Pero el que más me gusta a mí es el de Jasón, obviamente. Porque Jasón es el héroe. A ver, si hablamos de los héroes de la mitología griega, está Hércules, obviamente, Aquiles, obviamente, pero Jasón también, porque Jasón es aquel que se va en aquel barco con los argonautas, de los cuales ha habido ya películas hechas. Pero esa historia es cierta. Exacto, buena pregunta. Los griegos dicen que sí. Entonces, no lo sabremos nunca. Pero los griegos aseguran que es un hecho histórico porque este Jasón era hijo de un rey de Laicos, o sea, de un lugar real, ¿no? Vale, ¿y por qué he visto yo lo de los argonautas relacionado con extraterrestres o con cosas que no tienen nada que ver con la película? No, exactamente, ni con el mito, ciertamente, porque los argonautas eran héroes que él hace como un casting. Un casting de héroes en el cual entra por supuestísimo Hércules. Todos estos lo ayudan a él, a Jasón, a que él realice esta tipo odisea que él tiene que salir a buscar la piel del vellocino de oro, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo ocurre? Jasón y los argonautas. Exactamente. Desarróllanos, por favor, el mito. Exacto. Bueno, como te digo, Jasón era un hijo, un príncipe legítimo, de un rey legítimo, para decir que él era el príncipe heredero, le tocaba el trono. Pero, oh sorpresa, había un tío, hermano de su padre, que no tenía ninguna intención en dejarlo que sea el rey y quería hacerse él con el reino. Entonces lo empieza a perseguir.
y lo manda, como lo mandaron a Zeus en su momento, a que lo críe gente simple pensando que en el camino se iba a morir el Jasón. Pero por supuestísimo, igual que Júpiter, cuando él crece, vuelve a reclamar su trono. ¿Ok? Y cuando va a reclamar el trono, el tío le dice, porque su padre ya se había muerto, le dice, el padre lo había matado su hermano, ¿no? O sea, entre otras cosas, en la mitología estas cosas pasan, como también pasan en nuestra vida real. Entonces el tío le dice, vale, te voy a dar el trono, pero primero necesitas ir a buscarme la piel de este vellocino de oro. Y Jasón se lo toma como una cosa de preparación, de iniciación, y él dice, vale, si es eso lo que tengo que hacer para reclamar mi trono, va y lo hace. Entonces, Argonautas viene del hecho que el barco en el que iban se llamaba Argo. O sea que Argonautas, los navegantes del barco Argo. Exacto. Nada que ver con los extraterrestres. Nada que ver con los extraterrestres. Que nosotros sepamos. Claro. Exactamente. Pero me gusta lo que acabas de decir, porque seguramente muchos de los oyentes apasionados de la astrología como tú y como yo acaban de descubrir, si es que no lo sabían ya, por qué se ha utilizado mal la palabra argonautas de manera histórica en muchísimas ocasiones. Sí, bueno, porque nosotros transfiguramos todo. Dependiendo de lo que veamos, lo que nos damos cuenta, ¿no? Vale, volvamos a la historia, volvamos al mito. Entonces él va. Efectivamente le pasan un montón de cosas que no voy a hablar, tiene que pelear con un montón de monstruos, la mujer de Zeus le va dando trampas, le va matando una hidra, la hidra se le caen los dientes, le dicen que los dientes los tiene que tirar y sembrar, de eso salen unos esqueletos con los que él pelea, bueno, la historia es maravillosa. Os aconsejo que la busquéis, porque... Entonces, ¿cómo tiene esto que ver con Aries? Esta es la historia. Él finalmente, con la ayuda de su amante, Medea, que después él descarta, obviamente, en muchas historias de héroes esto pasa, hay una imagen femenina que les ayuda. Medea era una hechicera que le arreglaba cuando veía que iba a haber malas energías que lo perjudicasen, ella o les daba pociones o se lo avisaba. Entonces el camino de él está ayudado por una imagen femenina, que normalmente hablamos de que detrás de cada héroe hay una mujer que va detrás apoyándoles y sabiamente, ¿no? Hay una energía femenina que está en el background, en bambalinas. En bambalinas. Guiando la acción del héroe. Más masculina, ¿no? Exactamente. Pero aquí hay una historia del niño joven o la niña joven. La niña joven, normalmente la niña Aries, se relaciona, mira a su padre y a su madre y le gusta más la imagen del padre normalmente, ¿no? Es una energía masculina y Aries realmente resuena a la energía masculina, a esta idea de largarse a hacer cosas aunque no las sepas, aunque haya riesgo. No, lo que consideramos el héroe realmente, ¿no? Que es lo que hace Jasón. Él dice, vale, lo voy a hacer. Emprendimiento. En el mundo de la empresa, el emprendimiento, la pérdida del miedo y el arrojo para avanzar. Eso, absolutamente. En realidad, Aries, siendo el primer signo del zodíaco, habla de aprender a manejar esa energía que significa estar vivo. Y tomar acciones. Y tomar acción. Normalmente, obviamente, porque es la primera energía, ¿no? Es el primer mes, abril. Astrológico. El equinoccio, ¿no? Cuando empieza la primavera o el otoño, los cambios de estación, ¿no? Ciérrame el mito. ¿Cómo termina la historia de Jasón? Bueno, él encuentra el vellocino y lo lleva y efectivamente él se pone de rey, obviamente. O sea, él triunfa el héroe, pero ahí es cuando en vez de casarse con Medea, que se lo había prometido mientras ella en el campo de batalla lo ayudaba y lo acompañaba, él la tira. Y al decirle lo siento y se casa con otra, ella en la furia absoluta, este ya es el mito de Medea, mata a los hijos que había tenido con él y a la nueva mujer de él.
O sea, que Jasón se venga. Entonces, Jasón termina fatal, realmente, porque después de haber subido al trono, haberse casado, haber tenido hijos con Medea, un día en desesperación, porque se había quedado solo, Medea se había ido y le había matado la esposa, o sea, que estaba ahí tirado, el mástil del barco Argo se rompe y se le cae en la cabeza y muere. O sea, muchos héroes mueren de la forma más tonta y eso también tiene su significado fantástico, como pasó con Hércules. Mueren como simples humanos, como simples mortales. Con un mensaje para los demás. Exactamente. ¿No? Y ahí viene el hecho de que a veces nos pasa esto en la vida, ¿no? Cuando tenemos grandes íconos, como por ejemplo, no sé por qué ahora me viene en la cabeza la Lady Di, ¿no? Que era más grande que lo normal su imagen. Por encima de la propia familia real británica, que eso fue un hecho histórico, que tuviese más repercusión mediática que la propia reina, eso no debió sentar nada bien en ese entorno, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, muere en un accidente de coche. Como nadie puede aceptar que ella muere en un hecho tan mundano y normal, se crean todas estas historias conspirativas de que la mandaron a matar, de que estaba embarazada. Nada de eso hay prueba. Para justificar un hecho natural. Sí. Y es que nos morimos. Y que los héroes también se mueren como un normal mortal. Mientras estaba escuchando el mito de Jasón, me estaba acordando de una película de Disney que seguramente tú has visto, que es El Rey León. Hombre, esa es, ahí tienes esa historia. Es la parte bonita, dulce de la mitología y del mito de Jasón, contada desde un punto de vista comercial. Esa es la historia Leo. Ahí es, cuando lleguemos a Leo, en agosto hablaremos de ello. El Rey León es la historia Leo, que es la otra historia de hijo-padre, ¿ok? Interesante, muy interesante. Planteado esto, ¿por qué ahora tenemos que hacernos eco también? Y me explicas lo que significa el eclipse de sol híbrido y qué tiene relación con todo esto en este momento del año astrológico, por favor. ¿Qué es un eclipse de sol híbrido? Exactamente. ¿Y qué hecho nos habla o nos cuenta sobre esta transición de la que estamos hablando en el episodio de hoy? Sí, y también tiene que ver con esto que estábamos hablando al principio, de esta transición de tierra a aire. En este caso va a ser de fuego a tierra, pero habla de transición. Entonces aquí sí que quiero hacer algo muy específico, astrológico, en cierta forma, porque ¿qué es lo que pasa? Ocurre a los 29 grados 50 de Aries, vale decir que 2 minutos después ya era en Tauro, ¿ok? El eclipse de sol ocurre cuando hay una luna nueva. El sol y la luna están juntos, en este caso están juntos a 29 grados 50. Aquí está la carta para que lo veas. Lo veo. Nuestros oyentes no, pero yo doy fe. Exacto. Entonces está alineado, entre otras cosas, con Eris. Y Eris, siendo la diosa de la discordia, que se encuentra exactamente a casi 25 grados de Aries también. Entonces el eclipse híbrido ocurre cuando ya la sombra, se forma el eclipse justo en el borde de lo que es la sombra entre el sol y la luna respecto de la Tierra, ¿no? En la luna nueva, obviamente la luna está entre medio del sol y la Tierra. En la luna llena, la Tierra está entre medio del sol y la luna. Bueno, entonces, ese momento justo al final, entonces nunca aparece, aunque sea un eclipse total de sol, ocurre en zonas del mundo muy específicas. Hablamos del punto de vista desde el que vemos ese eclipse. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero ocurre brevemente porque ya se sale de la zona, ¿no? Pero habla de una transición extraordinaria que es la que está ocurriendo ahora. ¿Cuáles son los hechos que han ocurrido con este eclipse? Bueno, va a ocurrir el eclipse, por tanto, tenemos que... A quien nos escuche una vez más, después de haber oído varias veces el programa. Exactamente el 20 de abril, ¿ok? Y para los que nos escuchen en pasado ocurrió el 20 de exactamente. Abril. Pero la idea es que termina con Aries, termina una historia, volvemos a la historia de que estamos en un momento de transición donde tanto los eclipses como estos cambios de los planetas están ocurriendo, donde algo dejamos detrás y iniciamos algo nuevo. Y sí que me gustaría terminar hoy con
¿dónde empezó toda esta cosa, Acuario? ¿Y dónde empezó esta transición? Y ahí hablamos de los 200 años. Pero me pregunto, ¿y si ponemos música antes? Siempre sigo tus órdenes. Si tú me dices que pongamos música, ponemos música. Y hacemos antes de que empiece a sonar la melodía que nos envían desde Control, que es lo que estamos haciendo hoy en el episodio número 12 de Astrología, Música y Tomate. Tenemos además una consulta de un oyente que leeremos más tarde, después de la música. Hoy hablamos de Plutón en Acuario y la inteligencia artificial. Y hemos escuchado el mito de Juno. Y tenemos música que llega ¿desde dónde? De Shingo Sekiguchi. Que con ese nombre tiene que ser japonés como mínimo, vamos. Qué maravilla, Cristina. Qué bien ha elegido nuestro Control hoy la melodía. ¿Cómo se llama el compositor, me has dicho antes? Se llama Shingo Sekiguchi y la canción se llama Tender Rose. Muy bonita, enhorabuena. Siempre tenemos aquí un cuidado especial también por las melodías, ¿verdad? ¿Verdad? Sí? Y sobre todo para ampliar un poco, no poner siempre los mismos músicos que conocemos y escuchamos siempre en los mismos. Bueno, voy a pedir disculpas. Antes he nombrado a Juno, no sé por qué, me ha traicionado completamente el subconsciente y debería haber hablado de lo que has contado, que es el mito de Jasón. Sí, sí. Así que mis disculpas, que yo sé que los oyentes están muy atentos. Disculpas. Hazme un pequeño resumen del mito y me explicas por qué en este comienzo de Plutón en Acuario hay una situación controvertida en la que estamos poniendo en entredicho a TikTok, esa red social multiutilizada en millones de personas en todo el planeta, que ahora los políticos quieren regular o prohibir su uso. Prohibir directamente. Por lo menos la gente que trabaja en el gobierno lo tienen que quitar de sus teléfonos. Eso es lo que hemos
leído o visto como noticias. Luego otra cosa es la realidad de lo que haga cada uno, que cada uno y cada Pero cual... fíjate, es tan Plutón en Acuario, eso, por eso son estas cosas que me gusta recalcar, porque ¿qué pasa cuando un planeta cambia de signo? Y en este caso, como es algo tan especial como repetimos y repetiremos hasta el final del 2024, de esta entrada de Plutón en Acuario, Hades, o sea, Plutón, es el dios del submundo, de todo aquello que está oculto, de todo aquello. La gente se cree que es el infierno, pero realmente no es el infierno, es más como un purgatorio, porque realmente al mundo de Hades va todo el mundo que se muere, no solo los malos. Luego desde ahí se decide si se quedan ahí o van para otro lado. Por tanto, lo del purgatorio es más adecuado. Es mucho más adecuado. Desde el punto de vista de nuestra religión cristiana. Sí, absolutamente. Desde el punto de vista de otras religiones tendrá otra palabra, otra denominación. Sí. Entonces, pero realmente lo que Plutón hace, por tanto, es el que custodia todo lo oculto, ¿no? Todo lo que no se ve normalmente. Habla del signo de Escorpio también. El que oculta, ¿no? La naturaleza también oculta. No, los animales se cambian de colores para esconderse, ¿no? Esto es una cosa. Se camuflan, sí. Se camuflan. Exactamente. Pero entonces, Plutón habla de esto, ¿no? Y cada vez que entra un signo, saca los trapos sucios de ese signo a la luz para que uno los vea y tengamos que, ¿qué hizo en Capricornio? Nos mostró la fragilidad, la corrupción de todas estas empresas financieras, de los bancos, de los gobiernos. Es decir, desde el 2008 hasta ahora no nos queda ninguna duda de que confiar ciegamente es un error. Es absolutamente, hasta en los bancos, ¿no? Por tanto, ahora lo va a hacer con Acuario. ¿Qué es Acuario? La ciencia, la informática, los grandes grupos, los grandes conglomerados, todas estas empresas tecnológicas que son grandes grupos, eso es Acuario. Entonces, y es probable que encontremos noticias relacionadas con que se va a cuestionar todo lo publicado en papers por los investigadores, claro, que hay una furia desmesurada por publicar sin darse tiempo a confirmar, que todo lo publicado no quiere decir que sea científicamente probado y que tenemos que también ser muy críticos con aquello que llamamos ciencia. Sí, bueno, todo eso va a venir, pero fíjate que justo que entra pasa esto con TikTok, que es una empresa tecnológica. Es muy divertido escucharlo al CEO de TikTok defenderse ante los ataques diciendo: nunca el gobierno de China nos ha pedido data, ni nosotros se lo daríamos. Él lo dice de una forma que si le escuchas, le crees. Pero claro, ¿quién dice la verdad? ¿No? ¿Dónde está la verdad? Este es el gran tema de pasar de tierra a aire. Perdón. Sí. ¿Por qué? Porque tierra... Agua, porque oigo el río de tu jardín y me quedo tan relajado que yo solo veo agua por todos los sitios. ¿Verdad? De tierra a aire. De tierra a aire. Y el tema, para mí, más importante de todo esto es el hecho de que aire no tiene la fisicalidad concreta para que tú puedas decir: ¿ves esto? No se puede atrapar. No. Entonces es todo el mundo de las ideas, y ahí viene lo más serio que va a ocurrir con esto. Aparte de estos chats, aparte de la seriedad de lo que significan estos chats, que obviamente han recopilado todo el conocimiento humano y nos sobrepasan, sobre todo a la gente, a todos nosotros, los que no nos especializamos particularmente en algo y tenemos un conocimiento. Una transición de 200 años, de tierra a aire. Sí. 200 años por un movimiento planetario que estudia la astrología. Sí, que de es 2023 a 2223. No, en realidad empezó al final del 2020, justo antes, con el COVID, con la conjunción Júpiter-Saturno. Esta conjunción, que ocurre cada 20 años, ¿ok? Solo cada 20 años, pero cada 200 años ocurre en el mismo elemento. Cada 20 años, pero en 200 años ocurre en el mismo elemento. Y venía desde hace 200 años formándose en signos de tierra, con una excepción al principio de los 80 que se hizo en Libra. Pero ahora
Esta se formó a los 0 grados de Acuario, por donde entra ahora Plutón, y va, excepto por el 2159, que va a ser en Escorpio, hasta por 200 años va a ser en signos de aire. Entonces hay una modalidad general. Encima que ahora con este Plutón, por los próximos 20 años también, en aire, entramos navegando una dimensión muy diferente a la fisicalidad, lo concreto que son los signos de tierra, las finanzas, es el tener la casa cada vez más grande, el coche cada vez más grande, tener mucho dinero en el banco. O las propiedades, ¿no? Que han sí. sido un hecho familiar durante muchísimos años y ahora deja de ser una prioridad. Sí, no tienes por qué tener tu casa propia, no tienes por qué tener tu coche propio, no tienes por qué tener ni siquiera tu teléfono propio. Exactamente. Todo va a ser una renta. Exacto. O renta o alquilado. Entonces ahí entramos, todo eso va a estar afectado justamente por esto, porque aire no lo puedes coger. Intangible. Entonces, aquí viene el punto de la originalidad. ¿Qué es eso? ¿Cuál es mi idea original? ¿Cómo puedo probar yo que esto que se me ha ocurrido es original cuando ya en la internet están todas las ideas y más? ¿Cómo podemos demostrar qué es lo original? ¿De dónde sale? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Justamente. Entonces, este es un tema que se nos presenta. ¿Y cómo se registra esa verdad, que es la mía? Exacto, ¿no? exacto. ¿Y cómo demuestro yo que esa idea, ese emprendimiento, esa empresa ha sido pensada solo por mí? Sí. Uno de los 8.000 millones de mortales del planeta Tierra. Sí, exactamente. Entonces, este es un tema, afortunadamente estos chicos, por lo menos lo de Open AI, que son los que yo escucho un poco más, ellos dicen, nosotros somos simplemente una parte. Un grupo más que está haciendo esto, no hay muchos otros. El tema es los parámetros éticos, legales que todavía no hay. Entonces ellos llaman, por favor, a los gobiernos. Ahí está la entrada y salida de Plutón, Capricornio, Acuario, hasta el final, donde esperamos que de aquí al final del 2024 ya haya regulaciones acerca de estos chats. Vamos a escuchar muchísimo en los medios hablar de la necesidad de regular y vamos a ver cómo se regula, que no sea también una manipulación de los países o del establishment para acortar la libertad del ser humano del uso. Pero sí, es cierto, estarás de acuerdo conmigo o no, que nosotros, como seres humanos que evolucionan, como decíamos al principio del episodio, y por poner un tomate, como siempre hacemos en la ensalada de la vida, que es este programa, está el cerebro humano preparado para asumir, regular algo desconocido cuando todavía no conocemos el funcionamiento biológico de nuestro propio cerebro? Sí, está claro. Yo creo que la respuesta es no. No estamos preparados. Pero bueno, podemos decir precisamente que quizás el tomate de hoy, por ejemplo, José Antonio, sería que tenemos que hacernos mucho más flexibles mentalmente. La idea porque la gran pregunta es cuántos empleos, qué tipo de trabajo se carga esta tecnología, porque se va a cargar un montón de empleos, un montón de trabajos y profesiones, pero obviamente van a nacer nuevas. Pero el concepto más importante de todo esto que hemos hablado hoy, tienes que estar más flexible, aprender cosas nuevas, renovarte, reciclarte, si no te quedaras atrás. Se me había olvidado decirle al control que me abriese el micrófono. Antes de marcharnos, que no se nos olvide recordar nuestro correo electrónico, sí, que es astrologiamusicatomate todo junto @gmail.com, para cualquier persona de cualquier parte del planeta que nos siga asiduamente y quiera hacer alguna consulta. Una oyente que nos mandaba un mensaje desde Irlanda, una oyente de habla hispana, o que por lo menos entiende perfectamente el español que nosotros usamos dentro del programa, nos decía que ella, como nacida en Aries y con su ascendente en Piscis, ha notado que está más guerrera, está mucho más activa y pelea mucho más por lo suyo, sí, aunque creo con que una que pequeña... Era su luna en Aries. Exactamente, ¿no? su luna en Aries. Eso es lo que decía el mensaje. Sí. ¿Qué podemos decirle a esta oyente? Bueno... Marta, por cierto, se llama.
a ver, lo que tiene esta luna que ha habido también al final de marzo, hemos estado pasando un mes, yo creo que los periódicos lo han mostrado, ¿no? Sí, Esta los titulares. alineación de planetas en Aries, incluido Júpiter, Quirón. Entonces, sí. Yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha habrá sentido este empujón. Ella dice que está más guerrera, ¿no? Sí, eso es lo que dice textual. Sí, ese es uno de las sensaciones cuando uno ya dice, voy a decir que no, voy a lanzarme a hacerlo, no voy a tragar, no, ya no trago. Con 5 o 6 planetas en Aries, eso es absolutamente imposible para la mayoría de nosotros. Eso pasado a la actualidad general, antes de terminar y dar paso Sí. a lo que nuestros oyentes quieran escuchar a continuación, si quieren volver al canal y recuperar alguno de los programas anteriores o enviarnos alguna pregunta, me gustaría hacerte sobre el tomate que hemos resuelto en el programa de hoy, una cuestión que dejemos abierta. 20 años son tangibles para nuestra generación. Sí. 200 años son intangibles para nuestra generación. Pero es ahora cuando esto se empieza a construir. Sí. Si no lo hacemos bien ahora, cuando Sí. lleguen esos 200 años, Lo ¿qué factura lamentaremos. pagaremos? Bueno, posiblemente no estaremos. Una de las posibilidades. Esa es una de las muchas posibilidades, que el ser humano como Que organismo nos biológico destruyamos no por esté la en el planeta ignorancia. en Sí. solo 200 años. No lo sé, espero que no, realmente. Yo tengo mucho más optimismo y tengo mucha más fe en el ser humano y pienso que nosotros siempre encontramos una solución para sobrevivir. Con eso nos quedamos. Gracias a todos. Hasta el próximo Hasta episodio. la Cristina. próxima.